Usted mencionaba en la plática que tuvo con Carlos el domingo que ahí en las carpetas de investigación aparecen los nombres de Adán Augusto López y de Andy López de Beltrán. ¿De qué manera están citadas los nombres de estas dos personas ahí en esas carpetas? Dos testigos que obtiene la Fiscalía, que son sus testigos de cargo. Cuando hacen una descripción del entramado, de cómo es que se ponían de acuerdo, cómo entraban los buques, cómo se repartían incluso el dinero. En el momento que se descubre este operativo, uno de los testigos termina diciendo que van a poner en conocimiento a los altos mandos para informarles que ese asunto es de Andy, a ver si así las cosas se tranquilizan. Y en el otro lado, otro de los testigos, un testigo protegido que denominan Santo, termina diciendo que él se entera de que a quien están protegiendo y a quien está facilitando las cosas para que todo fluya en esto que es denominado, o que tenemos perfectamente establecido como una operación de Estado, es Adán Augusto López Hernández. Eso no lo inventé yo, eso no lo creé yo, eso es lo que aparece en las constancias. Pero esa es la línea de investigación y no los han tocado. No sigue la Fiscalía. Claro. Carlos, amigos, a la mesa. La necesidad de divulgar un proceso penal que tendría que constreñirse a los expedientes y a los juzgados, sí, ha habido la necesidad de divulgarlo por la cerrazón por parte de la Fiscalía General de la República, por parte del ocultamiento de información por parte de la Marina, y porque llegó un momento, Javier, que el asunto no se movía en la parte jurídica. Y había un proceso de selección desde la atril de la mañanera, Betty, en el que ya se señalaban a los culpables, no probables responsables, sino culpables. Eso trae como consecuencia, eso. Sí, muy grave, porque si a un juez le das instrucciones desde la mañanera, pues entonces él va a hacer lo que digan. Es lo que se le llama el efecto corruptor, ¿no? Es un efecto corruptor, pero además hay una justicia selectiva y anticipada. Exacto. Entonces, la necesidad de divulgar entonces las irregularidades que hay dentro del proceso, pues nos llevan a hacer esto que tú ves ahora, a tener que poner en conocimiento lo que hay en el expediente y lo que no quiere investigar la Fiscalía General de la República. Dentro de la carpeta de investigación hay un entramado muy grande que hoy se denomina como una de las afectaciones económicas más importantes en el país. Se habla de 600,000 y ahora se habla de 740,000 millones de pesos. Ya andan en 740. Y entonces se preguntará la familia típica, ¿qué es exactamente lo que hay ahí? Ven, déjenme describirlo de manera muy sencilla. Yo digo que lo que hay ahí es un contrabando. Realmente, porque el entramado es el siguiente, y lo explico muy rápido. Hay quien fue a comprar a Estados Unidos y en algunos casos a Canadá gasolina directamente de las refinerías. Okay. Lo trajeron a través de buques, llegó a México, a Tampico, Tamaulipas o incluso a otras aduanas. Ahí bajaron esos millones de litros de gasolina a través de pipas. Sin documentarlos como gasolina. Sin documentarlos como gasolina. Ahí está la trampa, Javier. Y finalmente los pasan a patios y de ahí los distribuyen a distintas gasolinerías de todo el país. Tú me preguntarás ahí, ¿dónde está lo delictivo? Lo delictivo es que en el momento que van y compran el producto, ¿okay?, la empresa que lo está vendiendo no dice que es diésel, lo reporta como derivado del aceite o productos del aceite. Ahí la empresa que está vendiendo está en la primera trampa, Javier. Okay. Posteriormente, los buques fueron contratados por una persona y después una empresa naviera y después los agentes aduanales y después los muelles a los que llegan. Y posteriormente las miles de pipas que se encargaron de hacer el transporte y después los miles de concesionarios de gasolinerías que se encargaron de vender este producto. Se convierte entonces en económicamente muy redituable, Javier, Carlos, porque lo que obtienen de ahí es una ganancia económica muy importante. ¿Qué se brincan? El impuesto. Se brincan el IEPS. Pero además se ahorran el IEPS y se ahorran el IVA. Claro. De tal manera que el beneficio económico por eso es tan grande. Pues sí. Entonces, si ustedes preguntan dónde está el beneficio económico... Casi 40%, ¿no? Casi 40%. Sí. Entonces, de ahí el incentivo. Pero ahora, Javier, tú recordarás que esto que estoy describiendo en este momento no es algo nuevo. No. Empezó en el 2019 con las pipas. Es más, el primero que habló del tema
fue nuestro amigo, que era gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, que denunció que por Tamaulipas estaban entrando y se lo dijo a López Obrador, que se puso furioso. Así empezó, e incluso se lo documentó, e incluso inició carpetas de investigación allá en Tamaulipas, e incluso se hicieron detenciones de distintas personas que posteriormente, por instrucciones de la Federación, fueron puestos en libertad, y con posterioridad otras órdenes de aprehensión que le puso a disposición del entonces presidente de la República para que las ejecutara, y eso generó un rompimiento entre ellos. Después de eso, Betty, dejaron de hacerlo a través de pipas y utilizaron los ferrotanques. Y posteriormente, pues entonces se fueron por lo más grande que se podía hacer, buques. Bien, entonces, pero ahora, no perdamos de vista que esto no es que tú y yo o Carlos podamos ir a una refinería a comprar productos de esa naturaleza. Hay que tener un permiso de importación de hidrocarburos. Claro. Entonces está perfectamente identificable y es la línea de investigación que no se documenta. Es quiénes son las empresas que fueron a comprar. ¿Quién es el broker que sirvió de enlace entre las empresas y las refinerías en Estados Unidos y Canadá? Claro. Posteriormente, ¿cuántos, en su caso, si es que existe, fueron vendidos? Posteriormente, ¿quiénes fueron las empresas navieras? Claro. Posteriormente... No, y los trenes, y los tanques también, que pasaron por tierra también. Sí. ¿Quién Y los después, contrató? En este caso, por ejemplo, ¿quiénes fueron los agentes aduanales? Los agentes aduanales. Todo eso está documentado. Y yo sí tengo los nombres. Quizás la Fiscalía ha estado tan ocupada citando a Maru Campus o haciendo otras cosas que no ha tenido tiempo de leer la cantidad de información que hay ahí. Pero si tú me preguntas quién es la empresa, en principio, quiénes eran los directores generales de las agencias aduanales en ese momento, pues los nombres están. Era Horacio Duarte Olivares. Claro. Y antes de él, Ricardo Peralta. Pero posteriormente, en la época que más importante, donde entran supuestamente la mayor cantidad de buques, está Rafael Marín Mollinedo. Fíjate. Ahora, ¿qué quiere ser candidato Gobernador al gobierno de Quintana Quintana Roo? Roo, ¿no? Entonces, pero pregúntame si los han citado a ellos para declarar. No. Y esa es exactamente la parte que hay que denunciar. Esa es la parte irregular en la que es omisa la Fiscalía General de la República, pero sí señala a los dos hermanos Farías como líderes de la organización criminal, quienes supuestamente como líderes, hicieron la operación de todo esto que te acabo de mencionar. Déjame darte un nombre más. Al final, entonces, llega el general retirado Andrés Jorges Fullón. Entonces, a estas personas me parece que si estaba bajo su responsabilidad la administración de esas aduanas, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué no lo citan? Sí. Y una más importante, si supuestamente los sobrinos actuaron con la protección, el consentimiento, encubrimiento, o si lo engañaron, que sería la hipótesis, ¿por qué no citamos al secretario de Marina? Pues sí. Claro. Porque además él les dio los ascensos a contraalmirante, ¿no? En fin. Exacto. Con el conocimiento del comandante supremo de las Fuerzas Armadas, que es el presidente de la República. Ahora, si ese procedimiento en el cual fueron supuestamente ascendiendo y lo hicieron de manera irregular, pues entonces me parece que tendría que haber constancias al respecto. Pero ojo, no perdamos de vista, ellos llevan 30 años, 30 años Fernando, 33 años Manuel Roberto perteneciendo a la Marina. Y 3 generaciones. 3 generaciones. Abuelo, papá y ellos. Ahora, hay algo que no se puede comprar en el interior de la Marina y es el concurso por el primer, segundo y tercer lugar que se obtiene en el concurso de todos, cuando concursamos para un ascenso, o cuando vamos a la maestría, o cuando vas a sus estudios. Manuel Roberto Farías Laguna tiene el reconocido mérito dentro de la propia Marina, que en todos los cursos de posgrado que hacía era el primer lugar. A ver, Pigmenio, una pregunta, esto me llama mucho la atención. ¿Por qué precisamente los hermanos Farías Laguna fueron elegidos como chivos expiatorios? ¿Por qué fueron elegidos para ser responsabilizados cuando efectivamente se trataba de los sobrinos del entonces secretario de la Armada de México? Sí. Porque evidentemente esto
ha golpeado a la Marina. Sí. Y esto ha golpeado y ha puesto, aunque no lo han mandado o le han pedido que declare o no lo han citado a declarar, de cualquier manera, por supuesto, el almirante Rafael Ojeda está bajo sospecha. Entonces, ¿por qué no haber elegido a 2 otros marinos X o Y? ¿Por qué precisamente a ellos? ¿Usted de alguna manera ha tratado de entender esto? ¿Tiene alguna idea de esto? Sí, yo creo que no son los únicos marinos que están mencionados, ni tampoco son los de más alto rango, Javier. No. Hay otros que tenían cargos mucho más altos, rango jerárquico más Sí, sí. alto y funciones más altas. Y sus nombres están mencionados dentro de la carpeta de investigación, pero también a ellos no los citan. Ahora, quien lleva a cabo esta investigación, y yo lo he venido sosteniendo, quien lleva la investigación hacia adentro de la Marina es la Unidad de Inteligencia Naval, que no tiene facultades para ello, pero termina siendo las veces al interior como de agente del Ministerio Público. Ok. Entonces, la decisión que toman, Betty, en ese sentido es decidir, utilizando el propio coloquial de la Marina, decidan a quién dejar arriba del barco y a quién bajar del barco. Pues sí. Entonces, hicieron una justicia selectiva para decir quiénes podrían estar señalados como responsables. Pero ahora, yo creo que también, y esta es una apreciación personal, que dentro de la propia Marina también, Javier, Carlos, hay una cobra de afrentas y de facturas. Sí. El hecho de que les hayan abierto las puertas a estos grandes negocios, pues entonces crea entre ellos rivalidades. Los que pensábamos que eran incorruptibles y que no les preocupaba el dinero, pues me parece que al final terminan peleándose por eso. Es decir, hay dentro de la propia Marina, hay ahora grupos de poder que están pugnando entre ellos mismos para echarse la culpa entre... Y que son los que están grupos, señalados, y son los que han señalado a los hermanos Farias. Ahora, 2, hay una mentira muy grande que se ha repetido tantas veces que pareciera que quieren convencer de que es verdad, en el sentido de que quien presentó la denuncia formalmente Así es cierto. es El almirante. el almirante secretario, y eso es completamente falso. Yo tengo el expediente completo y no existe ninguna denuncia formal presentada por el secretario de Marina, ni el anterior, ni el actual. Para tu sorpresa, ¿sabes cómo se inició la carpeta de investigación? A través de una denuncia anónima que se elaboró a través de un video que fue publicado en YouTube, elaborado con inteligencia artificial. Fíjate nada más. El asunto más importante en dinero que ha tenido el país fue iniciado así. Entonces, ¿es falso? Epigmenio. Completamente. Hay algo que me dijiste el domingo. No hay que ser fiscal, no hay que ser Sherlock Holmes. Revisaron las cuentas bancarias. A ver, estás hablando de hasta la detención de Manuel Roberto, 600 mil millones de pesos. ¿Cuánto dinero quieres de utilidad? No, bueno. Pues, Por eso, no, ya repartiste a los gasolineros. ¿Cuánto te queda? ¿1,000 millones de dólares? ¿500 millones de dólares? ¿100 millones de dólares? Las cuentas bancarias de los hermanos, por favor. En promedio deben de tener, Averiguadas y confirmadas y comprobadas. deben de tener en promedio 4 millones de pesos. Pero ahora, yo pregunto, ¿por qué, Imagínense. ¿por qué tendrían que echar a perder una carrera sí. de 30 años cuando llegaste al momento estelar, donde estás cobrando mejor, donde económicamente tienes las mejores posiciones? Tienes un gran prestigio. Exacto, pero además tendría que haber algún detrimento o algún incentivo de esa naturaleza. Bueno, si es la ruta del dinero, el dinero no está en sus cuentas. No. Ahora, si es lo otro, si es la otra, si es que efectivamente tuvieran la capacidad, supuestamente, de tomar decisiones, entonces, Javier, Carlos, mandan en la Secretaría de la Defensa Nacional, mandan en la Secretaría de Marina, claro. mandan en aduanas, mandan en Pemex, mandan en la Secretaría de Energía y mandan en Profeco y mandan en todas las dependencias encargadas de supervisar la venta del hidrocarburo. Eso es completamente falso. Epigmenio, dices algo Qué bien bárbaro. importante. O sea, solo para imaginarse la introducción a nuestro país de esa cantidad Exacto. de combustible, de ese contrabando tan bestial por tierra, por mar, que tuvo que pasar por aduanas, Sí, que tuvo conocimiento los servicios de inteligencia, Sí. la propia Marina, Sí. el Ejército, Sí. la Guardia Nacional. O sea, imagínate cuántas personas están involucradas en una cosa como estas.
para que solamente te concentres en dos En dos personas y que digas, yo creo que esa fue la instrucción que recibió la Fiscalía General de la República, hasta ahí llegamos, nada más. No, ni siquiera manden llamar al tío, y por eso inventan la historia de que el almirante secretario fue quien presentó la denuncia. Claro. O sea, lo estás exonerando y además lo estás poniendo casi como un héroe nacional cuando no lo quieres citar para un interrogatorio. Ahora, lo que tú acabas Nada de más, perdón, Armando, si quieres preguntar, con mucho gusto, es la Muchas mesa de gracias. todos. Ok, Muchas gracias. Epigmenio. Sí, esto lo describe el propio Fernando Farías Laguna como una operación de Estado. Y es que no se puede explicar de una manera, tú lo has dicho de manera didáctica, y no se puede explicar que se puedan tomar decisiones o que tú puedas darle instrucciones a una institución diversa para que deje de cumplir con su trabajo. Porque además la cadena de mando tiene una serie de funciones establecidas. Si tú no le das a cada uno de esos eslabones una orden para que haga o deje de hacer, pues entonces van a cumplir con su trabajo. Claro, Epigmenio. Usted mencionaba en la plática que tuvo con Carlos el domingo que ahí en las carpetas de investigación aparecen los nombres de Adán Augusto López y de Andy López de Beltrán, pero que efectivamente no ha habido ninguna investigación, no se ha continuado la investigación. ¿De qué manera están citadas los nombres de estas dos personas ahí en esas carpetas? Dos testigos que obtiene la Fiscalía, que son sus testigos de cargo. Cuando hacen una descripción del entramado, de cómo es que se ponían de acuerdo, cómo entraban los buques, cómo se repartían incluso el dinero. En el momento que se descubre este operativo, uno de los testigos termina diciendo que van a poner en conocimiento a los altos mandos para informarles que ese asunto es de Andy, a ver si así las cosas se tranquilizan. Y en el otro lado, otro de los testigos, un testigo protegido que denominan Santo, termina diciendo que él se entera de que a quien están protegiendo y a quien está facilitando las cosas para que todo fluya en esto que es denominado, o que tenemos perfectamente establecido como una operación de Estado, es Adán Augusto López Hernández. Eso no lo inventé yo, eso no lo creé yo, eso es lo que aparece en las constancias. Pero esa es la línea de investigación y no los han que tocado. no sigue la Fiscalía. Claro. Oye, Epigmenio, a ver, dice usted operación de Estado. Sin duda, por supuesto, Sí lo es. el tamaño de una red de contrabando, de tráfico, pues por supuesto que no se explica más que de esa manera. Esto, operación de Estado, entiendo que Roberto Farías Laguna es quien lo mencionó, ¿no? Fernando. Fernando. ¿Qué tanta información tienen los hermanos Farías Laguna sobre todo el operativo? Cero. Porque, a ver, entiendo que su vida corre peligro. Sí. Así lo ha denunciado Fernando y de alguna manera creo que también Roberto. Es decir, su vida después del asesinato de varios marinos que proporcionaron información al entonces almirante, al secretario de Marina, entiendo, sobre todo al marino Guerra, o ¿qué cargo tenía? Sí, es un contraalmirante. Un contraalmirante Guerra que fue asesinado y también otros. Y también Guerrero. Y también otros. A ver, pero si están resultando dos personajes peligrosos para el sistema, como evidentemente lo demuestra el hecho de que Fernando prefirió irse a acoger a las autoridades argentinas, ¿qué tanta información tienen o qué tanta información no tienen? ¿Representan realmente un riesgo para el gobierno? Yo creo que la propia respuesta está en las entrevistas que ellos han dado y en lo que están pidiendo. Lo planteo de las dos maneras. Ellos dicen, a ver, si yo es que participé en ese entramado, entrégame la información. Es decir, a quién propuse, a quién nombré, dónde lo nombré y para cumplir qué función. La respuesta que hemos recibido sistemáticamente por parte de la Marina y por parte de la Fiscalía General de la República, fíjate, es que esa información no se puede entregar porque afectaría la seguridad nacional. Pues sí, pero si me estás involucrando a mí, yo tengo derecho a conocer el contenido de esa carpeta. Y vamos más allá. Después de que nosotros hemos ido incrementando en el nivel de presión, la respuesta que ahora recibimos es que la información que tendría que ver con todo esto, cambios, posiciones, adscripciones, nombramientos, todo esto,
ahora tiene carácter de seguridad nacional y está reservado los siguientes 5 años. Lo de Titina, mientras el gobierno de Titina. Entonces, eso es lo verdaderamente grave. Pero ahora, eso me lo contestan por escrito y mediante oficios. Entonces, eso trae como consecuencia que ellos no se podrán defender en todo este tramo de espacio. Ahora, viene la segunda parte. Ahora, ¿cuál es la otra línea de investigación? Esa que no quieren seguir, Betty. La línea que no quieren seguir, y es la que seguramente tú estás pensando, porque la lógica ahí nos llevan, es la línea del dinero. No quieren documentar quién fue a hacer las contrataciones, quiénes son los dueños de los buques, quiénes son los agentes aduanales, quiénes son las empresas dueños de los transportistas, y posteriormente en qué patios estuvieron, y finalmente, la parte más sensible, quiénes son los gasolineros y los que terminaron finalmente vendiendo el producto, y ellos son los que recuperaron la inversión, Betty. Claro, Pigmenio. Ahora, algo que también yo creo que Armando nos podría dar algún comentario sobre esto. A ver, también le dijo usted a Carlos que Estados Unidos, cuando menos hasta este momento, no estaría interesado en extraditar al contraalmirante Fernando Farías Laguna. A Estados Unidos. No, a Estados Unidos, sí. a Estados Unidos, ¿no? Porque entiendo que ahí no hay un caso. Efectivamente. Pero lo que sí es cierto, Armando, es que el senador republicano de Texas, John Cornyn, y el demócrata Jackie Rosen, uno de Texas y el otro de Nevada, acaban de presentar una iniciativa para detener el robo de combustible y la violencia que provocan los cárteles como consecuencia de este tráfico. Yo pregunto, efectivamente, por un lado, Epigmenio, efectivamente, ¿Fernando Farías estaría en este momento interesado en buscar la protección norteamericana, proporcionar información a Estados Unidos? Sí, yo creo que todo aquello que tenga como finalidad en este momento preservar su vida, porque me parece que es un riesgo real. Y me parece que hay 7 muertes antes que esto, que pueden servir perfectamente de ejemplo de que la intención es que no se sepa nada y que las personas que pudieran tener información al respecto sean privadas de la vida. Sí. Ahora, esto me parece que se convierte entonces ya en un derecho humanitario, Carlos. 100%. Cuando el Estado ha sido incapaz de poder preservar la vida, que es el valor más importante de cualquier ser humano, y que está colaborando contigo y se le desprecia completamente. Y parto de esta idea, o concluyo en esta idea, porque el contraalmirante Guerrero fue e informó. Así fue, y está grabado. Fue e informó al mando, al máximo mando de la Marina, dónde iba a estar de comisión, cuándo se iba a ir de vacaciones, en qué lugar iba a estar y de qué fecha. Y ahí lo mataron. Pues en ese lugar lo mataron. Claro. No, mira, ese es el tema. Suena muy fuerte lo que voy a decir, pero parece que el modus operandi que se tiene ya en este país con este tipo de mafias es: para silenciarte, te mato. Es la forma más segura de que no abras la boca. Ahora, lo que es verdaderamente grave, o lo que sería verdaderamente grave, es que nos quedamos solamente con esa versión, con la versión institucional, ¿sí? Que hemos demostrado, Carlos, Javier, que es incompleta, que está trucada y que está sesgada. Seguro. Aquí hay una justicia de corte selectivo. Pues claro. Y además hay una responsabilidad anticipada de que los que están detenidos son los culpables. ¿Y por qué no seguimos las constancias? ¿Por qué no seguimos la lógica del propio entramado? Es decir, ¿quién era el responsable? Después, ¿quiénes fueron las empresas que se encargaron de hacer la transportación? Después, ¿quiénes fueron la empresa que se hizo cargo de la solicitud? Yo lo sé. Ellos lo saben, Y si ellos tú lo lo saben. sabes, claro. Y además mencionaba Epimenio algo muy importante, que uno de los muelles o los muelles donde atracaban estos buques estaban concesionados a un empresario amigo y financiador de Adán Augusto López, ¿es correcto? Sí, y fíjate, yo me enteré de esto. Yo tenía los datos duros. Carlos Javier. Pero ¿sabes de dónde salió esta relación? En una nota que publicó, muy interesante, por cierto, Mexicanos contra la Corrupción. Mexicanos contra la Corrupción se dio la tarea de saber a quién estaban concesionados esos 2 muelles, el 289 y 290. Es Saúl Vera. Y esta es una persona que tiene una relación directa con Adán Augusto López Hernández. Financió su campaña. Vamos a leer la 6ª carta. Betita, te voy a pedir, por favor, A ver, venga. que nos hagas.
Manuel Rojas. A ver, se va. Armando. Sí. Tiene que ir. Un segundito. Lo que Para quieras. responderle a Betty, porque creo que la pregunta que ella hizo es muy, muy, muy importante en cuanto a Jackie Robinson y John Cornyn. John Cornyn está dando la vuelta y está haciendo cosas que antes no hacía. Él acaba de perder la primaria de Texas porque el presidente lo hizo a un lado y le dio lo empujó con el hombro para que alguien más viniera y se quedara en su lugar. Pero yo había estado preguntando en su oficina qué tiene que ver Estados Unidos en todo esto. Y lo que me decían es exactamente lo que nos decía el abogado hace un momento. A Estados Unidos le interesa esto y la oficina de OFAC y FinCEN del Departamento del Tesoro han estado sancionando a un montón de gente porque con todo esto del huachicol fiscal, lo que están haciendo es dándole a los carteles una fuente de financiamiento enorme que de otra manera no tendrían. Están creando corrupción entre funcionarios también de Estados Unidos y están amenazando a la infraestructura energética de los Estados Unidos. Entonces así estaría no solo involucrado el robo del crudo en México, sino lo que nos decía el abogado, el transporte ilícito a Estados Unidos, el refinamiento en lugares de Estados Unidos y la vuelta fraudulenta de este combustible a México. Entonces, vendiéndolo como si fuera algo legal. Los dos senadores están involucrados en esto y en las justificaciones que dieron en el Senado están que este delito usa infraestructura de los Estados Unidos, involucra la violencia y a los carteles violentos, involucra a compañías de Estados Unidos, distorsiona los mercados de Norteamérica de energía y además hace mucho menos seguros los pasos fronterizos y las importaciones y exportaciones que México y Estados Unidos tienen en un volumen tan grande de todo lo que tienen por demás. Pero ahí lo tienen, esa es la forma y esta es la justificación. Estos son los documentos que los senadores hacen cada vez que meten una iniciativa, te dan todo este tipo de justificaciones. Y estaba oyendo al abogado y veía que coincidía en mucho de lo que él estaba hablando, precisamente con lo mismo que los senadores están diciendo en Estados Unidos. Mil perdones, Betty, esa es la respuesta. Adelante. Al contrario. Gracias, hermano. Es que, a ver, síntesis de un publicista. Los dos acusados no les dan las pruebas a los abogados para que contesten la demanda. El gobierno de mierda ya la calificó 5 años para que el juicio no pueda ser llevado a cabo por las razones que quieran, por 5 años. El gobierno federal ya dio por hecho que los dos hermanos son los culpables. El gobierno federal quiere la extradición de Fernando, que nunca se la va a dar Millet, nunca. Tercero, los dos hermanos tienen en total en su chequera un promedio de 4 millones de pesos, que son los ahorros que han recibido por ser marinos. 4 millones. No, todos los caminos han detectado y han demostrado la ruta del dinero. No hay ruta con estos dos hermanos porque no tienen un pinche centavo más que sus ahorros. Bueno, con todo esto, en español se llama un juicio de Estado. O sea, una encubierta, literalmente, a los verdaderos culpables. Están demostrando que esta operación culpan a 2 seres humanos cuando esta operación lleva aproximadamente entre empleados, obreros y transportistas 1,000 gentes como mínimo. Y están culpando. Pinche gobierno de mierda, pinche fiscalía de mierda. No es justo que traigan a gente inocente como lo están tratando. Son inocentes y ustedes están abusando de sus puestos para darle en la madre a 2 hermanos brillantes e inocentes. Oye, y que estén en libertad y en la más absoluta, con la más absoluta impunidad, el verdadero Claro. o los verdaderos Por supuesto, responsables. señora. Porque efectivamente una operación de este tipo ni siquiera podría hacerse a nivel de secretario de Estado sin que el presidente de la República en turno no tuviera conocimiento razón. de Y déjenme retomar lo que decía
mi colega abogado, esta operación del huachicol fiscal, que aquí, desde que tengo uso, o más bien memoria de nuestro programa, hemos hablado de ese tema. Y todo fue a partir de lo que dijo Cabeza de Vaca en el 2019. De Paco, claro. Ok. Pero lo que dijo Epigmenio es muy importante. En toda la historia de México no se había visto un atraco de este tamaño y de esta naturaleza. En toda la historia de nuestro país. Hasta la fecha, porque ahorita hay huachicol ahorita. Por eso. Sí. Pero, Sí. entonces, nunca una operación de esta naturaleza. Y para que se pueda dar en la más absoluta impunidad, la única explicación razonable, y no tienes que ser abogado, científico, cabrón, o un genio, para llegar a la conclusión de que la única manera para que esto pueda ser así y que se esconda la información para los que tienen todo el derecho de defenderse, Claro. es porque es una operación de Estado. Claro, claro, Javier. Y esa operación de Estado involucra a funcionarios, al crimen organizado, a empresarios, pero también desafortunadamente a las Fuerzas Armadas. Y yo les platicaba algo, Epigmenio, que aquel artículo 129 constitucional que siempre nos caracterizó y que decía que en tiempos de paz las Fuerzas Armadas únicamente podían desempeñar aquellas actividades estrictamente conexas con la disciplina militar, ese artículo desapareció para que le dieran a las Fuerzas Armadas todo tipo de contratos y de cosas que hacer, y que aquí con esto cierro, pero siguen siendo Fuerzas Armadas. Pero pueden tener operaciones, contratos, construcciones, pueden manejar aeropuertos, lo que sea. Pero sigue siendo seguridad nacional. Todo es seguridad nacional Y ahora. entonces por eso te cierran los expedientes. No es que hayan cerrado el juicio, Carlos. Ni siquiera ha empezado un juicio. Bueno, por eso, O sea, correcto. Tú lo dices no mejor que tienes yo. acceso. O sea, me acusas a mí. Pido la información. No, señor. Seguridad nacional. Reservada 5 años por seguridad nacional. Óyeme, cabrón, ¿y cómo me voy a defender? O sea, sí es una cosa No hay manera. escandalosa. Sí, claro. Te doy dos datos que los acaba de mencionar Carlos. Al día de hoy, entonces, si están detenidos los líderes de la organización criminal, quedó desmembrado el huachicol. Exacto. No es Bien, eso cierto. no es cierto. Hoy sigue habiendo Sigue eso. habiendo. Bien, te doy otro dato que te va a alarmar, Carlos, Betty. En el periodo que mayor cantidad de buques supuestamente ingresaron, no fue en el gobierno de Andrés Manuel. Fue a finales del gobierno de Andrés Manuel, pero donde más entraron fue en el gobierno de Claudia Sheinbaum, siendo ella ya presidenta. No, Espíritu. Un dato más. Yo concluyo. ¿Quién nos manda esas donas? Y yo afirmo. Carlitos Salazar. Aquí. Dadivoso. Tenía antojo. Qué bueno. A ver, Epigmenio. Sí. Ya no le quiten la palabra a Pigmenio. Que está diciendo- Qué rico. Mira. Hasta se antojó, se le antojó a Armando, mira. Ya se te Armando. antojó, Armando. Me estoy muriendo de envidia. Yo digo, Javier, que cuando hay tantas violaciones sistemáticas y tanto obstaculización por parte de las Sí. instituciones del Estado, y que haya una intención desde el propio Estado de señalar a esos como culpables, entonces de por medio están otros políticos de Claro, mucho mayor de rango, rango. Por supuesto. Protegidos. que están protegidos o que están en riesgo. Y no has hablado del caso de Sergio Carmona, ¿eh? Ese es otro. Que a mí me parece Porque que ese también lo mataron. es el antecedente o el primer antecedente ¿Verdad? que se tiene documentado de que él era el que facilitaba esta figura. Pero él lo hacía de manera de contrabando. Es decir, él lo hacía Sí. con el contrabando puro, Sí. con aquel que no tenía el enjuague de las autoridades para facilitarlo. Así es. Pero aquí ya se cuenta Claro. con el contubernio de Claro, las de las autoridades. autoridades. Pero ahora, ve, hay contubernio de las instituciones, hay contubernio de empresas, hay contubernio de Lo que te servidores decía. públicos, de contratistas, después de expendedores de gasolina y después de todo lo que está alrededor de eso. Perdón, ¿eso lo operaban solamente 2 personas? No. No, por supuesto. Entonces, el cuestionamiento que yo he hecho desde el primer día y que he tenido la necesidad de difundir es, esto es falso. Es falso que 2 personas puedan convertirse. No pueden. No, puede. hay forma. Y que el señor presidente de la República, con todos los servicios de inteligencia que tiene, porque digo todos, es porque tienes Pusicen, pero también el de la Marina, y tienes también el de la Defensa El Nacional y del Ejército, Ejército. Nadie le dijo nada, por amor de Dios. Ahora, démosle la vuelta al pastel. Si tienen los documentos de que las personas que hoy están detenidas
Fernando y su hermano Manuel Roberto hicieron estos documentos, si hicieron llamadas para ponerse de acuerdo con los empresarios, muéstralas. Si mandaron oficios nombrando a personal, si hicieron propuestas, si falsificaron documentos, entrégamelos. Y entonces yo tendré que venir aquí con Carlos, contigo, a decir, efectivamente las pruebas sí salieron, ellos son culpables y ahora lo que pedimos pues es que les apliques la pena que sí les corresponde. A ver, Titina, ¿qué tanto le dijo a los americanos cuando agarraron a Rocha Moya? Bueno, más bien cuando lo denunciaron. Sí, cuando lo... ¿Qué dijo? Pruebas. Ok, ¿y tú qué estás diciendo? Pruebas. Ok. ¿Puedes hablar español? Pues tiene toda la razón. Es que tiene toda la razón. Es una mierda este gobierno. Yo sigo insistiendo. Pero claro, es decir, por Betty, supuesto... es el mismo caso. Por supuesto. Arriba el gobierno, arriba los gringos por Genaro García Luna. Chinguen a su madre los gringos por lo que le están haciendo a Rocha. Digo, Sí, oye, pero a ver, esta cerrazón, no dar información, no dar acceso a las carpetas, esta insistencia en responsabilizar únicamente a dos marinos, tiene su explicación cuando entendemos no solamente que se trató de una operación de Estado, que por supuesto se trató de una operación de Estado, sino de que es el mayor atraco a la nación, con la complicidad, no con la complicidad, sino con la decisión, es decir, porque esta es una operación que fue diseñada en los altos círculos del poder y que por supuesto se trató de quitar a México, al país, a la nación, un importante recurso natural que forma parte de las venas de la economía nacional. Absolutamente. Es decir, esto no es un robo común y corriente. No. Es un atraco. Es un atraco que comenzó a diseñarse en la cúpula del poder. Y dos cosas adicionales a lo que acabas de decir, brillante exposición, pero dos cosas adicionales. Claro que antes del huachicol fiscal existía el robo de combustible. Sí. Pero se picaban las tuberías, los ductos, y yo que soy de Puebla, nos tocaba ver ahí en el triángulo ese dorado, cómo se robaban ahí, en esos ductos, se robaban y extraían la gasolina y se las llevaban en pipas, ¿ok? Sí. Ese era el tipo de huachicol, ¿ok? El huachicol fiscal nace en la época de Morena, no antes. Nace en la época de Morena. Es correcto lo que tú dices. Y el primero en denunciarlo se llama Francisco Javier. Por eso te estoy diciendo. Y lo otro, y otra cosa bien importante, abogado, parte del IEPS, parte sustancial, ¿qué es el IEPS? Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. Bueno, parte importantísima de lo que se genera, lo que ganas con el IEPS, va a dar a los estados, participaciones a estados y municipios. Sí. ¿A quién estás afectando también con esa falta de recursos? Por supuesto. A los estados. ¿Por qué? Porque te vale madres el pacto federal, porque aquí ya no hay pacto federal, porque la mayoría de los gobernadores, excepto los de oposición, están totalmente entregados al régimen, a una sola persona. Y por eso esa sola persona está tan nerviosa, porque sabe que todos los caminos van a ir a dar a Palenque. Y déjame recordar una cosa, porque la parte más ofensiva de todo esto es el engaño. Recordemos cómo inició López Obrador su sexenio. A los 2 o 3 meses de haber iniciado, ¿qué dijo? Voy a combatir mi gobierno, va a acabar con el huachicol. Y mandó cerrar ductos, y mandó comprar pipas, diciendo que él era un presidente que estaba totalmente comprometido para combatir el robo de combustible. Y resulta que su gobierno, y su hijo, él personalmente, su hijo, se convierten en los principales operadores y diseñadores del principal atraco al país. Y abogado, no has mencionado un nombre, pero Julio Scherer, en su libro, menciona cómo fue que... ¿Quién le trajo? Que Jesús Ramírez Cuevas lleva con López Obrador a Sergio Carmona. Sí leí este libro. Y te doy otro libro que acaba de salir hace muy poco, que se llama Huachicol Fiscal. Está escrito por un periodista de apellido Blanco. Escuché la entrevista, he tratado de conseguir el libro y está agotado.
él dice en un capítulo muy importante que había reuniones semanales donde se enteraban en la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que está en Constituyentes, y otra en reuniones muy importantes que tenían en la Secretaría de la Defensa Nacional, ¿okay? El Gabinete de Seguridad estaba enterado de cantidades, fechas, empresas y montos de la cantidad de combustible que entraba. Entonces, yo llego a esto. Entonces, no es cierto que esto se hacía de manera oculta. No es cierto que esto lo descubrieron por equivocación. No lo puedes hacer, es imposible esconderlo. A ver, imagínense un momento de imaginación. Imagínense una reunión de gabinete para diseñar un atraco de estos. Nada más. Sí, no. Y digo, pensémoslo desde el punto de vista ético nada más, ¿no? Funcionarios de alto nivel dedicados a ver cómo robas. Ahora, el punto aquí es, lo que nos está contando la Fiscalía institucionalmente, diciendo estos son los únicos responsables, es falso. Ahora, de ahí a que tengamos que deslindar responsabilidades, eso es otra cosa. Sí. Pero entonces tendrá que contarnos la película clara. Lo que nosotros los abogados llamamos nuestra teoría del caso. Sí. La parte dogma, la parte del hecho, es la parte fáctica, pues que nos la cuente, que nos diga la verdad. Y a partir de ahí... No te la van a decir. No la van a decir, porque tiene una instrucción de absoluta secrecía. Pues entonces, si esa parte no es verdad, todo lo que está contando, porque de ahí deriva, es falso. Pues sí. Armando, ¿qué te parece lo que estás oyendo? Increíble. Te voy a decir. Si yo fuera cliente de Carlos Alarraqui y llegara y le dijera a Carlos, el problema que yo veo es que a ti todo el mundo le sigue diciendo huachicol fiscal. Y cuando le preguntas a alguien qué es el huachicol fiscal, se imaginan que es exactamente lo que estaba describiendo Javier, que allá por Palmar de Bravo y por Cuesta Blanca iban y le hacían los hoyitos y metían las cubetas y se sacaban esto. Este robo a Pemex, al que han destruido, al que han acabado, al único recurso mexicano en el que todo el mundo tenía esperanzas de que sacaría de la pobreza México, es el que se están robando, y para eso no puedes meterle un destornillador y sacar un chorrito. Tienes que irte a los lugares en donde se saca esto, y para eso necesita ser el gobierno. El gobierno debería ser responsable. ¿Cómo es posible que si tú viajas por Kazajstán o por alguno de los otros lugares, por Rusia, y ves los oleoductos, ¿tú crees que a algún ruso se le va a ocurrir ir a meterle un destortillador? Tú sabes lo que le va a pasar al ruso que lo haga, o al ruso que desvíe aquello y llene un tanque, un tanque de estos de trenes y se lo lleve. A ese cuate lo van a descabezar. En México nadie responsabiliza al gobierno directamente, como se está haciendo finalmente en esta mesa. Y al decirle huachicol, le estamos quitando el título de lo que es. Es el robo, como decía Betty, es el robo de los recursos de México. Es el robo, es el atraco más cínico, descarado y criminal que puede haber. Robarle a un país pobre para quitarle a los pobres, como los municipios y los estados. O sea, la exposición que ustedes acaban de hacer es súper brillante, pero necesitamos que la gente se dé cuenta y se dé cuenta y entienda qué es esta cuestión del huachicol fiscal y el robo tan espantoso que significa. Pero eso es lo que, cuando hablan los senadores aquí y se habla de este tipo de cosas, lo que los gringuitos inmediatamente preguntan es, espérate, ¿que se están robando qué? ¿De qué? ¿Y dónde está el gobierno? ¿Qué tipo de gobierno tienen? Bueno, si tienes un gobierno coludido, entonces esa es la razón por la que eso existe.